Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. En este canal hemos hablado en muchas ocasiones sobre lo que llamamos genéricamente el posmo o el posmodernismo o el pensamiento posmoderno, sin entrar demasiado profundamente en los asuntos que han sido criticados con una enorme calidad por parte de personas como Sokal, Brickmont y recientemente otro grupo que, sin embargo, por desgracia, algunos de ellos se despeñaron en la derecha, como el señor Lindsay. Pero eh, no he profundizado, y lo digo sinceramente, porque me parece tan enormemente absurdos algunos de los planteamientos. No puedes reconocer la biología no es importante. Pues mire usted, la biología sí es importante. El discurso crea la realidad. Mire usted, crea un discurso donde no existe mi mano, y cuando haya creado usted ese discurso yo le suelto un sopapo, y si siente mi mano, es que el discurso no creó la realidad, sino que mi mano tiene una existencia objetiva. Este tipo de cuestiones, así como mi rechazo a la idea de que la identidad debe definirnos cuando la identidad es subjetiva y nuestros intereses y necesidades comunes son objetivos, me ha llevado a rechazar y criticar este tipo de ideas y este relativismo, tanto el relativismo moral como el relativismo eh, idealista que tiene el posmodernismo, que no he profundizado como sí ha profundizado Ricardo Stern, a quien me encontré hace precisamente unos días haciendo una crítica brillante al pensamiento, por llamarle de algún modo, por supuesto, seamos generosos, de Judith Butler, Judith Butler, la gran teórica de la teoría queer. Y entonces, pues, decidí que era oportuno invitarlo y Ricardo hizo el enorme favor de aceptar nuestra invitación. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti. Déjame acomodar esto un poquito. Muchas gracias a ti. Es un placer y un honor estar en este canal que me gusta tanto y que sigo desde hace tantos años. Cosa, Y cosa que, cosa que debo decir que me sorprendió bastante cuando me lo dijiste. Muchísimas gracias. Pero vamos a ver con quién vamos a hablar el día de hoy. Ricardo Stern, conocido en ciertos círculos como el doctor Ricardo Stern, que dice que no tiene doctorado, es nada más un apodo, es escritor, politólogo, profesor de historia, geopolítica y literatura, además de arquitecto paisajista. Es de estas personas que tienen los dedos metidos en varios pasteles a la vez, cosa con la que yo me identifico pues bastante. Tiene 19 libros publicados, me gana por dos, de poesía, novela, teatro y ensayos de historia y hasta de jardinería. Yo, fíjate, mi teatro nunca lo publiqué, pero en fin, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, por hablar con mi público no, y por hablar de este tema que está tan desafortunadamente y lamentablemente presente en el pensamiento de muchos. pues, a ver, te voy a decir yo de dónde creo que sale esto y qué es. O sea, hay que desenmascarar, ¿no? Esto porque tienes razón, es tan absurdo que pues no dan ganas de meter. O sea, nadie lee completos los libros de Lacan o de De Foucault. Foucault, sí, o sea, que están escritos como para que no los leas, ¿no? Y con unos niveles de sofisticación extremos como para que no te des cuenta que no dicen nada, ¿no? Sofisticación pues viene de sofisma, ¿no? Está conectado. Entonces, cuando te van a decir un sofisma, pues te hacen un lenguaje sofisticado y así lo demás parecen inteligentes, dices, ay, entonces el problema soy yo que no le entiendo, ¿no? Es gente súper inteligente, pero yo no le entiendo y por eso pues, esta redacción, ¿no? Tan elaborada. Pero en realidad están enmascarando, lo mismo hace Heidegger, bueno, todo Derrida, etcétera, ¿no? Todos estos son famosos. Judith Butler incluso ganó un premio en el, creo que 98, un premio a la peor redacción, ¿no? La peor redacción, así de académica, ¿no? Imagínate, premio chusco. Pero el tema es serio porque, pues, como dices, o sea, ¿cómo se conecta con la izquierda, con la derecha? Yo, antes que nada, quiero decirte que tengo una tesis un poco radical también y que la estoy desarrollando desde 2013, la tengo desarrollada en 3 libros. Uno se llama La razón ardiente. Si oyen unos gatos ahí peleándose, es porque hay unos gatos peleándose. Es buen Y, fondo. sí, ahí, son hermanitos y están ahí jugando. Este, mira, mi tesis radical, te decía, un libro se llama La razón ardiente, otro se llama
La democracia en su laberinto, y otro se llama Se puede entender el mundo, que es el último, y que es en el que más hablo del posmodernismo. Para empezar, estrictamente hablando, posmodernismo se refiere a una corriente específica que, que se fundó en los 70, como por ahí del 75, 77, que la funda Lyotard, Jean-François, creo que sí, Jean-François Lyotard, y que es el primero que usa ese término propiamente, posmodernismo, y que pues es famoso porque critica como los cuatro grandes, los grands récits, ¿no? En francés, las grandes narrativas, como que él considera que son pues el marxismo, el capitalismo, critican la ilustración de parte. Esto no nace de la nada, hay abuelitos ideológicos, y concretamente hay tres abuelitos ideológicos, que son Marx. Ellos dicen que se desconectan de Marx, pero no es cierto. Sí están conectados con Marx. Nietzsche y Freud. Son los tres grandes abuelitos. Hay algunas otras influencias, pero creo que son estos, las antecedentes decimonónicos. Y los tres son románticos reaccionarios. Fíjate, yo estoy diciendo algo que aquí ya varios ya se desmayaron y se espantaron. Eh, como que reaccionarios, como Freud, un reaccionario, pues te lo imaginas como un revolucionario, alguien Marx menos, ¿no? Pues el gran revolucionario. Pero yo parto primero que nada de la tesis de que esos tres personajes son reaccionarios románticos, que son derivados, son subproductos del romanticismo. El romanticismo se opone por completo a la ilustración, es la reacción contra la ilustración. Vamos a decirlo así, un romántico ve las cosas como, para empezar, le parece que la ilustración es aburrida, porque ¿qué es eso de esa racionalidad burguesa? ¿No? Recordemos que los burgueses son los que inventaron la ilustración, no fueron los proletarios, no fueron los nobles, no fue mucho menos la iglesia. ¿Quién inventó la ilustración? Los burgueses, los ciudadanos libres de los burgos, de las ciudades, que tenían profesiones y que siempre estaban abajo de los nobles, no podían competir con los nobles, aunque tenían más inteligencia, más dinero, más todo. Incluso ellos fundaron la banca, les prestaban dinero a los nobles, pero siempre estaban abajo. Entonces, esta clase burguesa, que sería la clase media, fundó la democracia moderna, el capitalismo, el liberalismo clásico, y el romanticismo inmediatamente surge para oponerse a esto, ¿no? O sea, esto, para empezar, qué aburrido, y estos burgueses, y qué es eso de la tecnología y la ciencia, nos vamos a deshumanizar, y la objetividad no existe, lo que importa es la subjetividad, las emociones, etcétera. Entonces, esa línea es la reacción contra la ilustración. La ilustración representa, claro, también tiene sus fallas, sus ingenuidades, no vamos a aprender que todo es absolutamente perfecto en la ilustración, pero al final tiene mejores fundamentos, ¿no? Los derechos universales, la razón, la ciencia, la felicidad de todos, el derecho a la felicidad, la abolición de la esclavitud, la separación de iglesia y Estado, esos son los principios de la ilustración, y son principios que funcionan siempre. No existe un solo ejemplo en el mundo, un país donde se hayan implementado los principios de la ilustración y que no le haya ido mucho mejor. Pero la reacción romántica, debo aclarar que a mí me encanta el romanticismo, o sea, en el arte, por ejemplo, pues es un movimiento impresionante, ¿no? O sea, Schubert, Beethoven, y Schumann y Wagner, que Wagner era un chairo, claro, un protonazi, pero su arte pues, es magnífico. Creo que en el mundo del arte, en la esfera del arte, el romanticismo tiene un lugar crucial, ¿no? Sí, aquí déjame hacer un Pero, paréntesis para claro, separar claro, lo que son los movimientos artísticos que se relacionan con cierto tipo de pensamiento del tipo de pensamiento, pero también el posmodernismo en la literatura o en la poesía o en las artes plásticas tiene una
una aportación que hacer, pero entonces dejar claro que estamos Absolutamente. dejando fuera a la parte artística y estamos en Exacto. la parte del pensamiento. Exacto. Y el problema es que esa parte del pensamiento permea a la vida real. Y ahí es cuando ya está terrible. Eh, Porque cuando empiezas a aplicar el mundo romántico en la resolución de problemas reales de la vida, vas a fallar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú aplicas el romanticismo a la medicina, ¿qué va a resultar? Pues la homeopatía o alguna mafufada parecida, ¿no? Si aplicas el romanticismo al amor, a las relaciones, o sea, tú escuchas cualquier canción de amor, ¿no? De José Ujú. José, de quien tú quieras. Funcionan esas letras en el arte, en la canción, pero tú aplicas eso en la vida real, o sea, en una relación mete a José José, mete la ideología, digamos, de José José y no va a salir bien. O sea, soy un payaso, y anda y ve, digo, está agarrando a José José porque como que abarca todas las emociones, Ujú. pero cualquier música romántica o lo que sea puede ser muy bonita como música, pero no la trates de aplicar a la vida real, ¿no? O sea, la vida real es tóxico. Bueno, el problema es que estos románticos no se dieron cuenta de eso. Por ejemplo, el psicoanálisis es un intento de aplicar, es otro intento de medicina romántica, ¿no? De aplicar la, esta reacción anticientífica, antirracional y dar todo el énfasis a lo subjetivo y tal, que volvemos a decirlo, en el arte el psicoanálisis ha aportado cosas increíbles, ¿no? Pero en la medicina no, porque no te vas a curar. De lo que se trata en la medicina es de curarte, no de sentir bonito. Claro. Entonces, bueno, se siente bonito cuando te curas, ¿no? Pero no es por decreto, por emociones, por que traes un trauma de quién sabe qué, en el subconsciente. Y entonces el posmodernismo recoge todo esto y además te digo, estrictamente hablar de posmodernismo significa solo hablar de Lyotard los adscritos a la escuela de Lyotard. Pero hay otras escuelas muy cercanas que pues, es válido, creo, englobarlas a todas como posmodernismo, como la escuela de Frankfurt, que además cada una la aplica a cosas un poco diferentes. La escuela de Frankfurt se enfoca pues, en el análisis de la cultura de masas y los medios y demás. O tienes el posmodernismo de Butler, por ejemplo, que se enfoca totalmente en el tema queer y feminista. Eh, pero es lo mismo, ¿no? Ahora, hablando de eh, estos antecedentes que decía, estos abuelitos, estos tres, Marx, Freud y, y Nietzsche, obviamente es explicar aquí por qué Marx es conservador, dar todos los argumentos y todo sería largo, pero a grandes rasgos, es más, empezando por su vida personal. Él era un señor conservador, misógino, no trataba nada bien a su esposa, no hablaba bien de las mujeres en sus cartas con Engels, embarazó a la muchacha de su casa y no se hizo cargo del niño. Los sirvientas, sí. Sí. En fin, a su hija no la trataba muy bien, de hecho acabó suicidándose la hija. Eh, Era racista, profundamente racista, hablaba mal de los negros, de los mexicanos, muchos no saben, pero Marx menciona a los mexicanos y los llama flojos, ¿no? Perezosos, vagos. Un insulto que se usaba mucho era negro, así como inferior, en fin, racista. Bueno, no hay escritos de eso, pero pues puedo afirmar que era homofóbico. En fin, era antisemita profundamente, lo cual parece paradójico porque él era de origen judío, pero era bastante antisemita. E incluso tiene un libro que se llama Sobre la cuestión judía, que lo pudo haber escrito Adolf Hitler sin ningún problema, eh, ya desde el nombre, ¿no? Sobre la cuestión judía, donde acusa a los judíos de todos los males y del capitalismo, igualito que Hitler. Entonces, ahí te va mi tesis un poco revolucionaria, pero que cada vez la confirmo más, y es que no existen la izquierda y la derecha. Tal vez en el contexto de la Revolución Francesa sí existían, pero
hoy en día son términos totalmente obsoletos que no contienen, ya no tienen un contenido válido que signifique nada, porque para empezar tú puedes meter cualquier cosa y llamarla izquierda. Por ejemplo, Judith Butler considera que el terrorismo islámico es de izquierda. Está Sí, totalmente jamás. convencida de que son movimientos de izquierda, jamás, etcétera. Y lo curioso es que no lo puedes demostrar falso, es cierto, pero depende cómo definas izquierda. O sea, es cierto si comparas a Hamas con, se supone que también Kim Jong-un es de izquierda, ¿no? No. Se supone, ¿no? Comunista, ¿no? El partido comunista, o los chinos. Entonces, si lo comparas con eso y le llamas izquierda, pues sí, y también la revolución islámica de Irán sería un movimiento de izquierda, según Judith Butler. Pero si le llamas ultraderecha, también tienes razón, también tiene todos los rasgos de la ultraderecha. Si los comparas con Hitler o con los fascistas o con cualquier movimiento considerado de ultraderecha, vas a ver que son lo mismo y puedes ver punto por punto cómo son lo mismo. Entonces, mi tesis es que solo existen radicales y moderados. Los moderados siempre van a terminar en socialdemocracia. Puede haber grados, ¿no? Puede haber más o menos grado de socialdemocracia. Puede entrar ahí el liberalismo clásico. Incluso hay conservadores liberales, como Edmund Burke, que sí, que son auténticos liberales, moderados, solo que tienen un toque conservador en el discurso y quieren que los cambios sean lentos y no tan profundos, digamos, ¿no? Pero en última instancia son liberales, los podríamos llamar centro derecha, pero son liberales, ¿no? Pertenecen totalmente al mundo liberal progresista de la ilustración, nada más que son lentos. O el liberal clásico, que sería el capitalista puro, el centro puro, o el liberal socialdemócrata. Eso es todo ese es el mundo liberal. Y ese es el mundo que funciona. Cualquiera de las tres versiones te va a funcionar, te va a dar un país funcional, ¿no? Y siempre va a tender más hacia la socialdemocracia. Un partidos de derecha como el PP, como lo que si analizas de verdad cómo gobiernan, te vas a ver que también son socialdemócratas. Yo no estoy de acuerdo porque aunque hay dictaduras de izquierda y dictaduras de derecha y hay barbaridades de izquierda y derecha, hay elementos fundamentales que yo he identificado como aquellos que me dicen, sí, yo soy distinto de alguien de derecha. Yo creo que todos los seres humanos somos iguales. Alguien de derecha considera que no, que somos distintos y que algunos tienen derecho a gobernar o a decidir por encima de otros. Siento que la justicia es algo que debe buscarse, mientras que la derecha considera que la injusticia es el orden natural del universo y por supuesto, como el orden natural del universo, no es lógico ponerse a luchar, además de que la igualdad y la justicia no se van a lograr nunca. Y entonces los de izquierda que buscamos igualdad y justicia buscamos locuras. Es como quien busca curar el cáncer aunque sepa que no lo va a curar nunca. Y finalmente que la izquierda considera que la sociedad debe ser solidaria de igual a igual y la derecha considera que hay una caridad de arriba hacia abajo. Y finalmente, bueno, el tema del materialismo. En general, para la izquierda, el mundo es material cognoscible y manipulable. Y para la derecha, las decisiones las toma ante todo Dios. Esos son los 4 puntos en los que yo pensaría que sigue habiendo un desencuentro absoluto entre yo y alguien del PP que me venga a decir que cree en la monarquía, ¿no? Por decir algo. Sí, pero mira, tú mismo has dicho que, por ejemplo, que tampoco estás tan en contra de esta monarquía española porque, pues, básicamente, o sea, porque no hace nada ni Porque para no es un una lado ni para el monarquía. otro, exacto, porque es una monarquía liberal, vamos a decir, el propio rey, te aseguro que si ves sus ideas, debe ser bastante liberal, a lo mejor se las reserva, pero en el fondo debe ser liberal. Carlos III ha dicho un montón de cosas también muy liberales. Mi punto es que tienes razón en esa división que estás haciendo, pero creo que eso es cuando te vas más a lo ultra. En la práctica, o sea, por ejemplo, Angela Merkel se supone que es de un partido de derecha, pero no creo que tenga esas ideas que tú mencionas, o no creo que haya gobernado como alguien de derecha. Y eso es a lo que me refiero. Muchos de esos partidos demócratas cristianos, que a lo mejor fueron eso hace décadas, hoy creo que son de centro o hasta de centro izquierda. O sea, Merkel la veo más como de centro izquierda, aunque venga de un partido disque de centro derecha.
un poco pasa, aunque parece broma y tal, pero en México, por ejemplo, cuando gobernó el PAN, pues yo no vi así una catástrofe de ultraderecha ni nada. Yo veo que establecieron el Seguro Popular, que Vicente Fox fue el primero que usó el lenguaje inclusivo y que chiquillos y chiquillas, nunca nadie había hecho eso. Y si ves de verdad cómo gobiernan, pues gobiernan como moderados. Ya da igual si discursos más de izquierda o más de derecha, simplemente gobiernan como moderados, dan cierta estabilidad al país, son confiables hasta cierto punto, o sea, digamos, los mercados confían, los inversionistas, no, o sea, no te esperas que de la noche a la mañana, no sé, Felipe Calderón va a ser una locura como tipo Hugo Chávez o algo así, ¿me entiendes? Entonces, me refiero a que en la práctica, si los ves con cuidado y te fijas más en lo que hacen que en lo que dicen, o en lo que dicen otros sobre ellos, vas a ver, tú analiza el país del mundo que quieras y tú vas a ver que su gobierno o es populista, radical, mercantilista, vamos a llamarle así, o socialdemócrata. Puede ser moderado o fuerte, pero socialdemócrata. Y eh, hay grados en eso y hay combinaciones. Por ejemplo, Estados Unidos tiene mucho de socialdemócrata y mucho de mercantilista, o sea, combinados, ¿no? También existen las combinaciones, Ahora, creo yo. Entonces, por eso, ajá, no, adelante, por favor. ah, vamos a centrarnos en el tema del posmodernismo, porque ¿qué es lo que Sí. pasa? Esta visión de la izquierda que yo tengo y que en este canal he comentado en muchísimas ocasiones, que sí me pone lejos de la gente de derecha. Si luego se vuelven socialdemócratas como Ursula von der Leyen, cuando decide que tiene que Uh-huh. aplicar la restricción a las ganancias de las energéticas debido a la guerra de Ucrania, lo que está haciendo es tomar la agenda socialdemócrata, pues si lo hacen, bienvenidos. Yo estoy convencido que mucha gente es de izquierda sin saberlo, porque cree que ser de izquierda es ser marxista o ser posmodernista, creer en el lenguaje inclusivo, creer que la biología no sirve, creer que la ciencia es una opinión, que es lo que más me Uh-huh. preocupa. Entonces, Uh-huh. lo que me interesa más es precisamente este sector de la izquierda que se ha contaminado por el pensamiento Sí. posmoderno. ¿Cómo Te- te- caracterizas ese pensamiento posmoderno y por qué tiene atractivo para personas que se supone que luchan por la justicia, la igualdad, la solidaridad, etcétera, ¿no? ok, primero, creo que la introducción que hice era importante Claro. porque cómo encaja es, de dónde sale, cómo entra en este esquema, ¿no? Yo creo que los conservadores, vamos a hablar de los conservadores del viejo régimen, los de verdad, de la derecha, de verdad, los conservadores, en serio, los ultra, estos que son tipo Luis XIV, así que en 1789 se oponían a cualquier revolución y demás. Yo creo que esos se han ido disfrazando a lo largo de los siglos. Los liberales no necesitan disfrazarse porque pues, ser liberal es bien visto, está cool, es padre, el nuevo orden mundial desde el siglo XVIII ve bien al liberalismo, al menos en teoría. Y creo que la gente con mentalidad conservadora de repente dijo, no, pues ya, o sea, algunos abiertamente son conservadores, pero otros dijeron, ¿por qué no nos vamos como disfrazando? Y algún genio del mal, vamos a decirlo así, de repente creo que se dio cuenta como de, oye, ¿y si nos hacemos ultraliberales? Porque en el momento que somos ultra, ya somos lo mismo, ya somos otra vez conservadores. Ser ultraliberal es una contradicción de términos, o sea, el liberal es moderado, no puede ser ultra. Entonces, un ultraliberal al final es alguien que quiere destruir el orden de la sociedad, el orden ilustrado de la sociedad, exactamente igual que los conservadores. Entonces son los mismos. No es que sean exactamente los mismos. O sea, a lo mejor el posmoderno de hoy no defiende la monarquía absoluta y el clericalismo y así abiertamente, pero son personas con la misma mentalidad de los otros y que les pareció una gran idea, y lo fue, estratégicamente hablando, convertirse en esta cosa, en estos ultraliberales, y de esa manera regresar a lo mismo. Aquí tengo, mira, yo escribí en mi último libro una lista comparando
al populismo conservador, vamos a decir, con el posmodernismo, que podrían parecer opuestos, y te vas a dar cuenta de que no. Por ejemplo, uno, división simplista del mundo. Cualquier populista, el primer rasgo es los buenos, los malos, los judíos y los arios, etcétera, ¿no? Los pobres y los ricos, dividir el mundo en categorías simplistas, fáciles de asimilar y fácil de echarle la culpa de agarrarte un chivo expiatorio. El posmodernismo hace exactamente eso, ¿no? Todo está dividido en grupos identitarios. Se me olvida centrarme, ahí estoy. Rígidos, ¿no? O sea, como puede ser el género, puede ser la raza, la sexualidad, pues se pueden agarrar de cualquiera y dividen a la humanidad en eso, negros y blancos, o mujeres y hombres, y siempre va a haber un grupo opresor y un grupo oprimido. Eso se lo robaron de Marx, que a su vez se lo robó de Hegel. Eh, Marx divide entre clases, ¿no? O sea, la clase burguesa y aristocrática contra si te fijas, es la misma idea también de Hitler. ¿Cuál es la clase? En vez de la raza pura, ¿cuál es la clase pura? Los proletarios. Los proletarios no tienen vicios, defienden los valores tradicionales. Fíjate que a Marx le encantaban esos valores tradicionales. O sea, él veía al proletario como una persona de bien, que tenía su familia y que trabajaba y el trabajo lo ennoblecía, ¿no? Como Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre, pues esa es una idea también marxista. Y entonces, ese es el primer punto, dividen todo que además es muy chistoso porque ¿qué pasa si eres, no? Se meten en teorizar qué pasa si eres mujer, pero blanca, entonces ya tienes un punto de oprimida y un punto de opresora, ¿no? Pero si además eres rica, entonces ya tienes dos puntos de opresora y uno de oprimida, entonces eres un grado menos mala que un hombre blanco y rico, ¿no? Pero sigue siendo más mala que buena, y así, entonces se la pasan teorizando de cómo se interseccionan estas opresiones, ¿no? En ese sentido son mucho más complicados que el marxismo, donde solo hay dos clases, aquí hay varias, ¿no? Eh, y siempre son víctimas de un poder hegemónico abstracto, que es el patriarcado, el colonialismo, capitalismo, el lenguaje malvado que te oprime. Y los populistas conservadores son exactamente iguales. Todo está dividido entre un pueblo auténtico oprimido y las élites malvadas opresoras, ¿no? Globalistas, las élites globalistas que nos oprimen sin que nos demos cuenta, ¿no? Con la agenda 2030 y el nuevo orden mundial Illuminati, globalista, oprimen al pueblo bueno. Entonces ahí vemos un punto en el que se parecen mucho. El talante romántico sería el punto 2, la idealización del pasado o de un futuro utópico. El presente siempre es terrible, siempre es malísimo, pero el pasado era mucho mejor, ¿no? Claro, claro. Y en algunos casos, bueno, el futuro puede ser, pero el presente es malísimo y hay que pelear contra el presente y destruir todo lo que existe en el presente, las instituciones democráticas, las instituciones científicas, educativas, todo hay que destruirlo porque el presente es una porquería. Entonces, los dos movimientos son románticos, el posmodernismo y el populismo conservador. 3, el rechazo a la ilustración, a la razón, la ciencia, la objetividad. La verdad es opresora, la objetividad científica es opresora también, machista, Claro. del patriarcado, ¿no? La ciencia es machista. Entonces, cada quien debe creer lo que le dé la gana y practicar la medicina que le dé la gana, etcétera, ¿no? Los conservadores igualito, pues que atacan la ciencia, la razón, la objetividad, ¿no? Desde conspiraciones, negacionismos, son antivacunas, niegan el cambio climático, teorías conspirativas, son igualitos, ¿ya viste? 4, hostilidad frente a la democracia liberal y sus instituciones. Ambos odian igual a la democracia y sus instituciones. Eh, Pueden usar lenguaje diferente, pretextos diferentes, pero es la misma mentalidad al final, ¿no? Te van a poner mil razones, a ver, ve como, por ejemplo, tú no puedes dejar si la gente vota, pues van a votar por estupideces, la idea de derecha que tú decías, que bueno, no es que sea de todo falsa, hay mucha gente estúpida que vota.
Digo, ve en Estados Unidos, ¿no? Ahí está la evidencia. Pero pueden tener razón, pero la democracia no es solo votos, ¿no? O sea, la democracia es la división de poderes, el republicanismo, etcétera, ¿no? Y es lo primero que buscan destruir. Ya ves la elección de jueces, México, eh, al diablo con las instituciones, ¿no? ¿Quién decía eso? Sí, que lo decía Eh, López pues, Obrador, pues efectivamente. lo mismo lo podría decir Judith Butler que López Obrador, dos conservadores, ¿no? Disfrazados, López Obrador de izquierda y el pueblo bueno, la patria. Pero ya voy a acabar mis puntos. El quinto es pensamiento mágico, místico y racional. Los dos grupos tienen el mismo problema. Los postmodernos pues promueven saberes alternativos, espirituales, ¿no? Y exactamente igual de valiosos y de hecho superiores a la ciencia, ¿no? No solo Sí valen es. lo mismo que la ciencia, son superiores porque la ciencia está gobernada por gente malvada, las farmacéuticas que nos quieren, ya sabes, ¿no? Entonces, pero la medicina de la abuelita Otomí, esa no está gobernada por las farmacéuticas internacionales, entonces así te cura de verdad, ¿no? Este, el populismo conservador, pues, explicaciones irracionales de antiguas, ¿no? Que la Tierra es plana porque dice que lo dice la Biblia, que ni siquiera lo dice la Biblia, pero según ellos, ¿no? Eh, bueno, el punto 6, moralización absoluta y victimización estratégica, ¿no? El posmodernismo considera la victimización permanente como una estrategia para ganar poder discursivo, donde lo moral y lo emocional reemplazan y son superiores a lo racional. Entonces, cualquier cuestionamiento es violencia simbólica, ¿no? O microviolencia, o Sí. un ataque, ¿no? Me ofendo, ¿no? Igual que un populista, también de todo se ofende, quiere censurarte, cancelarte, todo es víctima, las élites globalistas contra nosotros que somos el pueblo bueno, nos quieren imponer su agenda, nos quieren silenciar, cuando son ellos los que silencian y polarizan. 7, estrategia polarizadora y extremista. Cualquier diálogo que cuestione su discurso es opresivo, ¿no? Ilegítimo. Igualito que los demagogos. 8, y último, antiuniversalismo y relativización de derechos. Curiosamente, el posmodernismo critica los derechos universales con la bandera de defender derechos de minorías, que eso es lo que atrae, creo, lo que me comentabas, es lo que atrae a la gente de izquierda, ¿no? Esa idea de que esa mentalidad de las minorías oprimidas que lo toman como un dogma religioso. Necesariamente tiene que haber esas. Y nadie dice que no existen gente que oprime y gente oprimida, pues, muchísimos. Pero dividir el mundo en el 100% de la gente es opresora u oprimida, y algunos ahí cuando empiezan a hacer sus mezcolanzas pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, ya es un poco demencial, ¿no? Y es ya demagógico. No es cierto, hay mucha gente que no oprime a nadie y que no está siendo oprimida por nadie, ¿no? Y no sé si es la mayoría de la gente o no, no sé el porcentaje, pero claramente no son todos. Pero Y tienen que convencer a entonces, la gente, perdón, tienen que convencer a la gente de que está siendo oprimida, de que tiene un enemigo. Y esto es el populismo, tú hablas del populismo conservador, pero este es exactamente, exactamente el mismo tipo de estrategia o de manejo que hace el populismo de izquierda a través de la Clau y de Chantal Mouffe, ¿no? Eh, la idea totalmente. de crear un enemigo, si no hay un enemigo, pues te lo inventas, y generar siempre la victimización. Yo siento, por ejemplo, aquí en España, en la izquierda populista que padecemos con Pablo Iglesias y Podemos, Pablo Iglesias es la víctima Claro, permanente, ¿no? Es la víctima de todo claro, lo que claro. ocurre. Y los malos pues, son todos los demás, sobre todo los socialdemócratas. Y este es un punto interesante, si quieres luego Claro. recalamos en él, porque la izquierda populista nos odia más a nosotros de lo que odia a la derecha e incluso a la ultraderecha. Es que tuve en Francia las votaciones en los últimos, no sé, 5 años o más, no sé en cuántos años, en la Cámara de Representantes de Francia.
siempre votan exactamente igual la derecha y la izquierda contra Macron, ¿no? Que Macron ahora, imagínatelo como un malvado, así lo ven, ¿no? Con cuernos. ¿Por qué? Pues porque creen en la democracia, creen cierto libre mercado, no absoluto. De hecho, en Francia, pues tienen problemas de un Estado demasiado grande que Macron intenta reducir y nunca puede reducir el Estado porque votan en contra la izquierda y la derecha. Siempre son amigos. O sea, en Francia es clarísimo, ¿no? Y tienes toda la razón, la izquierda populista odia más a la socialdemocracia porque ese es su verdadero enemigo, porque la izquierda populista son conservadores disfrazados, son populistas conservadores disfrazados. Ahora sí que si quieres, hasta poniéndonos un poco conspiranoicos, es como si fuera, se hubiera puesto de acuerdo, así como le hacemos para destruir al liberalismo desde adentro, vamos a disfrazarnos, ¿no? De ultraliberales o de izquierdistas o lo que sea. Y engañan, o sea, porque una vez que te convencen de esa opresión, pues nosotros somos los defensores de la mujer. Entonces, esa mujer a la que defienden es una ficción, no es la mujer de la vida real, que Ajá. tiene problemas en la vida real. Eh, es, fíjate, esa mentalidad de dictadores de derecha que tienen, que ve, la mujer que ellos defienden es una mujer tonta, o sea, en su concepto, ¿no? Es una mujer tonta, inválida, indefensa, que no puede hacer nada sin mamá Butler, ¿no? Tiene que venir, o sea, es paternalista o maternalista, perdón. Ahora sí que nunca mejor dicho. Eh, es lo mismo que el paternalismo de toda la vida, pero maternalismo, ¿no? Tiene que venir mamá Butler a cuidar, a defender los derechos porque no pueden. Y además los defienden únicamente en donde es menos necesario que los defiendan. Los defienden en países donde hay gran libertad y derechos universales. Y como decía, ellos odian los derechos universales porque lo que quieren son derechos identitarios. ¿Y qué son derechos identitarios? Privilegios. Otra vez la derecha, una clase privilegiada. Queremos crear una supermujer con privilegios, que se le crea sin necesidad de pruebas o cosas así, ¿no? Yo estoy de acuerdo en ciertas medidas, obviamente, que puedan compensar casos de verdadera opresión que existen. Digo, nadie está diciendo que todo es el paraíso y que no hay opresiones, ¿no? Y oprimidos. Pero el problema es estas visiones caricaturescas, ¿no? De sociedad, de la realidad, en donde de pronto te das cuenta que tu tía panista Maripaz y Judith Butler hablan igual, creen en lo mismo. Es en serio, o sea, nada más que pues, alguna lee a Deepak Chopra y la otra lee a Derrida, que es un Deepak Chopra fifi, ¿no? Sí, sí. De, Que de- escribe bonito, ¿no? de alto nivel. Hay Sí, hay una cuestión que con la que quisiera yo quizás ir empezando a amarrar asuntos, y es que caracterizaras el pensamiento de Judith Butler, porque aquí en España fue objeto de un problema muy serio. La izquierda populista, la socialdemocracia necesitó la izquierda populista para gobernar y le entregó el Ministerio de Igualdad, la Secretaría de Igualdad. Y el Ministerio de Igualdad expidió una ley que tenía muchos problemas, se le avisó que tenía muchos problemas, pero se dijo esto no se discute. Esta posición que a mí me pareció tan absolutamente de autoritarismo de derecha fue la que dio como resultado una ley que sigue generando no solo problemas para la gente que es afectada por la ley, sino que ha sido una gran arma para la derecha para decir, miren qué imbéciles son estos. Y esto ensucia a una socialdemocracia que, lo siento, lo vuelvo a repetir, es hegemónica. No hay una visión de la sociedad que tenga más militantes y más partidos en todo el mundo y que gobiernen más países, y sin embargo los que hacen más ruido son los marxistas, los posmarxistas y en este caso, el populismo posmoderno de izquierda que se exacto. siente, se cree posmarxista. Mira, hasta podríamos agregar, de mis 8 puntos, podríamos agregar un noveno, y es que qué casualidad que quiénes son los más beneficiados de esta locura posmoderna al final. Los Trump, los Bolsonaro, los Milley, que ¿por qué llegan ahí? Pues porque eh, se
es tal el circo que cualquier persona con un poco de sentido común va a votar por cualquiera que abiertamente se oponga a eso. Y entonces, pues llega algo peor que la socialdemocracia de centro izquierda, de centro derecha, moderada, digamos, va a llegar algo peor. Eh, y entonces, otra vez, o sea, digo, no creo que sea una conspiración que se hayan puesto de acuerdo, pero casi parecería, ¿no? Así como que Trump manda, como que, haz de cuenta que Trump financia a Judith Butler para después llegar él como salvador, ¿no? Claro, es una teoría de la conspiración, pero estaría chistoso, ¿no? O sea, no, por lo menos sería creíble, ¿no? Por lo menos Va- dices, sí, sí le funciona, ¿no? vale para un A cómic, Marine hombre. Le Pen, que afortunadamente ya se libraron un rato los franceses de esa loca. Ya no vi si ya está en la cárcel o va a ir a la cárcel, No, pero no, pero es que está suspendida de derechos políticos durante 4 años. No puede creo que participar en las también elecciones. 5 años, ¿no? Yo leí y creo que también sí se va a ir a la cárcel, algo así. Ojalá. Aunque creas Ojalá. nuevamente una víctima, un mártir, bueno, Pues, exacto, sí, la censura y todo eso, pues siempre es la mejor publicidad, y entonces, exacto, ese es pero pues es cómo atacas a esta gente, ¿no? Si los claro. atacas, los beneficias, si no los atacas, a lo mejor también, pero pues sí, probablemente lo ideal sería lograr no hablar de ellos De nunca, y ellos, pues claro. sería su peor escenario. Ahora, lo que decías del universo de Judith Butler, bueno, ok, punto número uno, pues es una posmoderna, sin duda, está totalmente en la línea de Nietzsche, Freud, Lacan, Derrida, Foucault. Por ejemplo, en Foucault tú te das cuenta cómo odia la modernidad y cómo odia la ilustración. En su libro más famoso, Vigilar y Castigar, se la pasa hablando pestes de la ilustración, según él, tomando el tema del panóptico de Bentham como Ajá. pretexto, que pues, un nuevo modelo de cárcel que tiene un montón de beneficios, pues, bueno, puede ser cruel, no sé si quieres, pues como cualquier cárcel, ¿no? O sea, están vigilando. Y entonces de ahí se agarra para decir, miren, la ilustración lo que quiere es vigilarnos y apropiarse de nosotros todo el día, estarnos viendo. Era mucho mejor un calabozo medieval, lo dice textualmente Foucault. Era mejor un calabozo medieval porque al menos tenías privacidad. Sí, claro, te morías ahí de quién sabe qué infección, te torturaban, no tenías un juicio justo, te quemaban vivo, pero tenías privacidad, ¿no? Era menos malo que las cárceles modernas. Increíble, ¿no? En el caso de Butler, ¿qué aporta ella diferente del posmodernismo? Bueno, muchas ideas que ahora son súper comunes y ya no nos suenan raras, pero que ella, por ejemplo, en 1990, que publica su primer libro, que se llama Gender Trouble, eh, ahí es donde mete esta idea de el género no es una esencia ni un dato biológico, sino un performance, ¿no? Una performatividad, una repetición discursiva. Esto hoy ya nos suena casi hasta anticuado, pero en 1990 pues sí fue revolucionario y creó mucho escándalo, ¿no? En el 93 publica Bodies That Matter, donde dice que incluso el cuerpo, primero había ido leve, ¿no? O sea, el género no es algo biológico, sino es un show, un performance, una actuación, ¿no? Luego dice que hasta el cuerpo es una actuación, que hasta la materialidad misma depende del lenguaje. Te digo, es tu tía que te está diciendo decreta cosas positivas y tu lenguaje cambia la realidad, ¿no? O la programación neurolingüística, ¿no? Si repites algo, vas a crear una realidad mágica, ¿no? Sí, o el secreto en el caso más mágico, ¿no? Si manifiestas un deseo, se hará realidad. No, pero Sí, sí, pero pues tu tía y Judith Butler lo creen. Undoing Gender, ese es de 2004. Responde sus primeras obras y responde a críticas, es decir, se radicaliza más todavía al responder a las críticas en vez de decir, no, bueno, que tal vez tienen razón. No, jamás un demagogo pues no te puede decir que tienes razón. Eh, y bueno, ha recibido críticas muy duras, por ejemplo, Martha Nussbaum escribió un libro que se llama The Professor of Parody, de 1999, una crítica devastadora.
Camille Paglia, muy famosa también por criticarla, eh, y es una malvada opresora ultraderechista porque cree en una realidad física y biológica que puede ser estudiada por la ciencia y objetivizada. Eh, Helen Blockrose y James Lindsay, Cynical Theories, la llaman cínica y es muy exacto porque además es la misma corriente cínica nihilista desde Diógenes hasta el día de hoy, ¿no? Se puede rastrear. Siempre ha habido un poco los nominalistas, los escolásticos nominalistas de la Edad Media, más o menos eran los. Entonces, los puntos clave, pues performatividad, ¿no? El género, y digamos, se podría extender esto a cualquier realidad. No es algo, sino que se hace como tú quieres, ¿no? El género y cualquier cosa. Lenguaje como poder, lo que decíamos, Deepak Chopra. El lenguaje produce la realidad social, desestabilización del sujeto, no hay sujeto previo al discurso, el sujeto es lo mismo que el discurso. Eh, y vulnerabilidad ontológica, ¿no? Toda vida depende de marcos sociales para ser reconocida como vivible, o sea, sería complicado explicar todo esto, y si vamos a citas de ella, pues más complicado. Sus influencias más directas, ya las dijimos, Foucault, Derrida, Lacan, y bueno, tengo aquí más cosas, pero no sé qué tanto tiempo vaya a dar. Al final, creo que la clave de todo es que es una conservadora, es una persona con una mentalidad muy, muy conservadora, ultra como Trump o como cualquier otro. Y que sea enemiga de Trump no es, digo, es decir, Stalin y Hitler eran enemigos y los dos son la misma cosa, ¿me entiendes? Entonces, puedes, entre conservadores pueden ser enemigos y suelen ser enemigos porque están peleando el mismo pastel, ¿no? También entre ellos se pelean. Ahora, yo creo que con esto podemos amarrar lo que puede interesar, sobre todo a mi público. El planteamiento, tú sabes mis problemas con la filosofía, ¿no? Si ves el canal Claro. los conoces. No, sí, Eh, los bueno. planteamientos filosóficos pues, pueden ser abstrusos y más cuando tienes a alguien como Judith Butler que escribe espectacularmente mal, especialmente mal, ¿no? Cosa que ya es decir. Te Pero digo que hasta un premio le dieron por eso. la crítica que se le hace también a ese nivel, a un nivel del el nivel de discurso filosófico en el que se encuentran. Pero lo que ellos dicen incide directamente en las vidas de seres humanos reales que no saben por qué está mal. Claro. Y la crítica que se les... Esta crítica que yo recuerdo, yo leí la primera vez a Sokal y Brickmont en su libro, me parecía clarísimo, pero ¿cómo llega eso a la gente que luego es afectada por eso y que te dice, no, es que si tú no estás de acuerdo en que Lia Thomas compita con chicas que miden la mitad y pesan la mitad que él o ella, Claro. tú eres un transfoba? ¿Cómo si yo soy defensor de los derechos de la gente trans, de que puedan vivir y amar y ser como se les dé la gana, simplemente que hay cosas que no son de recibo por generar una injusticia? Pero la gente vive con el miedo a ser transfoba, el miedo a ser con el miedo a ser antifeminista, con el miedo a... Se le ha creado esto por parte de la izquierda populista que lo asume y no hay la crítica a estas creencias, a estos puntos de vista, que son mucho más abstrusos de lo que llegan al nivel de calle. Las críticas no llegan. Entonces la gente no sabe cómo responder a cuestiones como la ley Montero en España, por decir un caso, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Desgraciadamente acaban a veces respondiendo, pues justo votando por los que no deberían para acabar con este circo, ¿no? Y entonces votan por otro circo. Eh, yo creo, o sea, la que debería estar avergonzada de sus declaraciones, pues es ella, obviamente, sobre todo, bueno, defender a Hamas, ¿no? Aquí tengo citas exactas. Ella dice que son movimientos sociales que son progresistas, que están a la izquierda.
que forman parte de la izquierda global. Sí, Esta es una sí, cita textual de ella. Y totalmente es una cita inaceptable. de 2006, pero no creas que recapacitó el 7 de octubre de No, no, no. 2023. No, 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 lo reforzó. Dice que es un acto de resistencia armada, ¿no? Dice, creo que es más honesto y correcto históricamente decir que el levantamiento, no fue una masacre, fue un levantamiento del 7 de octubre, fue un acto de resistencia armada. No es un ataque terrorista y no es un ataque antisemita, fue un ataque contra los israelíes. Ah, bueno, contra los israelíes que estaban en un concierto, pues eso es, no pasa nada, ¿no? Ok, entonces creo que, bueno, a ver si entiendo más o menos a lo que te refieres. ¿Qué hace? ¿Cómo se puede defender la gente de esto? Yo creo que siendo, a ver, en todas las sectas, y esto es claramente una secta, hay sectas pues, políticas, pseudocientíficas, religiosas, esta es una secta, obviamente, y creo que en las sectas pues siempre va a haber dos tipos de personas, ¿no? Los opresores, los abusivos, los gandayas y los ingenuos, ¿no? Eh, los opresores, pues no los vamos a convencer, ¿no? De sálganse de ahí. No, pues sí, yo soy el jefe de aquí, de esto vivo, ¿no? De estar aquí. Claro. Pero, pues con los ingenuos que están ahí, pues ojalá abran los ojos, vean que es una secta. Las sectas son destructivas, te arruinan la vida, te separan. Todos conocemos gente que está en sectas LGBT, de activismo, ¿no? Me refiero, que sean, no que pertenezcan a la comunidad, pero que sean activistas sectarios de estas cosas, ¿no? Del LGBT, feministas, trans, lo que sea. Y pues dense cuenta cómo les está arruinando la vida esto. O sea, como cualquier secta, pues te corta de tu familia, te corta de tus amigos, te separa, te hace totalmente dependiente de la secta. Obviamente te dan premios, juegan, ¿no? Con tus emociones. Cuando eres fiel a la secta, te dan premiecitos y te van como subiendo de rango, ¿no? Así como ya eres fan destacado, ¿no? Pero el final de esto, pues no, nunca va a ser bueno, ¿no? Creo que todos vemos cómo año tras año van perdiendo la razón, van perdiendo, o sea, su apariencia misma va cambiando, ¿no? Y yo creo que si te atreves a ser valiente contra la secta, pues puede ser difícil al principio, pero al final también te van a terminar respetando, ¿no? Yo pues llevo, no sé, desde que tengo Facebook, he publicado sin ningún problema, obviamente bueno, con respeto y a veces, bueno, sí, sarcasmo, tengo muchos textos sarcásticos y nunca he tenido problemas, no falta que llegue a atacarme por acá y por allá alguien, eres un racista, misógino, no sé qué, pues nada más no le das importancia, o sea, no tienen poder sobre ti si tú no se los das. ¿No? Claro que siempre está el riesgo de que se convierta en una dictadura y que lleguen a tener un poder real, violento y que entonces pues ya no es nada más que te van a hablar feo, ¿no? Ya te van a encarcelar, te van a, no sé, ¿no? Ayer estaba yendo a Jaime Bailey, ¿no? Que lo quieren deportar a Estados Unidos, ¿no? Aunque es ciudadano, pero ahora los pro-Trump, ¿no? Están, la secta de Trump lo quieren deportar, ¿no? Entonces, pues siempre cuando llegan a tener poder, pues ese es el problema, que sí te pueden hacer un daño real, pero por lo pronto a mí no me ha pasado nada, nunca, también hay una fobia, o bueno, ¿no? Que Facebook está también gobernado por la élite globalista y que entonces te censuran y que bueno, a mí jamás me han censurado hablar mal. Nunca, creo que una sola vez en 15 años me han borrado una publicación. Entonces, creo que pues sea cada quien auténtico. Si algo no te checas, dices, esto ya es una locura, esto está, pues salte de ahí, ¿no? O sea, porque poco a poco vas cayendo. Si te soltaran ahora sí que todo Claro. de golpe, pues te espantan, ¿no? Pero te van jalando, ojalá. No sé. Ricardo, muchísimas gracias por esta hora que nos has dado, que les has dado a la gente que nos hace el favor de ver este canal. Y en otra ocasión conversaremos. No sé si tienes alguna conclusión que ofrecer. Eh, ¿Qué puedo decir? Sean liberales, pero de verdad estudien lo que es el liberalismo en serio.
liberalismo que empezó en el siglo XVIII y que pues es democracia, división de poderes, separación iglesia-estado, alejarse de la pseudociencia, de los sectarismos. La ciencia es la solución, pues no sé si al 100% de las cosas, creo que sí existe un mundo estético, emocional, que en donde ahí es un lugar para el arte. Está bien si ahí quieren ser románticos en el sentido que estamos diciendo. Adelante, puede haber arte posmoderno bueno, puede haber arte, no sé, arte surrealista que está basado en el psicoanálisis y esto que puede ser bastante bueno, películas de Buñuel, cuadros, obras de teatro, Antonin Artaud, hay un montón de artistas influidos por estas teorías y que son grandes artistas y que sí llegan a algo importante de nuestra humanidad, pero para las cosas reales, la ciencia, ¿no? Tiene que ser para, si quieres, o sea, para curarte, para gobernar, para dirigir la economía, para lo que sea, pues usar la ciencia, ¿no? Lo que funciona, lo que está comprobado, lo que tiene una estadística detrás. Y sí, esa es la cura para pues, estas sectas destructivas. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos vemos en otra Al ocasión. contrario. Hasta la próxima. Claro que sí. Bye. Las ideas que de pronto se expresan y cuya origen no conocemos deberían ser todas sometidas exactamente al mismo nivel de análisis al que sometemos cualquier cosa que nos digan. Si te dicen tal equipo de baloncesto es el mejor del mundo, dices, pues vamos a ver los números, ¿no? Los campeonatos, los partidos ganados, los jugadores que ha tenido. Hay elementos objetivos. Yo suelo traer una camiseta en este canal que dice la realidad objetiva existe y es sobre la que tenemos que operar. El hambre no es una percepción. La injusticia no es una entelequia, no es un discurso. La inseguridad, la desigualdad son elementos que solo se pueden abordar, como bien lo dice Ricardo, con el conocimiento objetivo de la realidad que nos rodea. Y cuando te dicen que esa realidad no existe, trata de pensarlo simplemente un segundo, porque esa gente, y lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir, esos que te dicen que la realidad objetiva no existe y que todo lo crea el discurso, todos los días comen y saben que necesitan comer para vivir y disfrutan la objetiva comida que se están metiendo mientras te venden libros diciendo exactamente lo contrario. Y eso pues debería preocuparnos. ¿No cree usted?